Hola, buenos días. Tenemos en estas jornadas tan interesantes, contamos con la presencia de César González Bueno, consejero delegado de Sabadell y gran protagonista del sector financiero, que lleva 16 meses, 17 prácticamente, siendo protagonista de la gran operación del sector financiero en España. Así que es un placer tenerte con nosotros esta mañana para que nos puedas hablar pues, de lo que llevas hablando muchos meses, que es de la OPA hostil que lanzó BBV y que está alcanzando cotas de batalla que incluso para nosotros es sorprendente, ¿no? Visto desde fuera, para los lectores, para los periodistas. Para mí también. Habéis llevado la batalla ya a la CNMV con distintas denuncias y acusaciones. Ahora estamos en la batalla de la posible captación de accionistas por parte de un banco o retención por parte del otro. Bueno, esta OPA está dando mucho de sí. César, ¿cuál es ahora mismo vuestra posición frente a la OPA, en esta batalla? ¿Estáis peleando realmente por retener a los accionistas de esta manera poco limpia como os acusan en BBV? ¿Estáis tratando de aconsejar por una vía más limpia? ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Cuál es esta posición? Yo creo que la posición ha sido muy clara desde el principio. El Banco Sabadell tiene mucho valor en sí mismo, el BBVA también. En solitario tienen más valor que juntos por todo lo que ha ocurrido. Nosotros, y la verdad es que suena presuntuoso repetirlo tantas veces, pero somos el valor de banca que más se ha revalorizado de todos los bancos europeos durante los últimos 5 años y el valor de banca que más se ha revalorizado del IBEX durante los últimos 5 años. ¿Y por qué utilizo los 5 años? Pues por una razón muy sencilla, porque fue la primera vez que rechazamos una oferta que nos pareció insuficiente por parte del BBVA. Desde entonces hasta hoy nos hemos revalorizado el doble que el BBVA, nosotros 12 veces, ellos más o menos 6, y desde que lanzaron la OPA nosotros nos hemos revalorizado en línea con el mercado español, más o menos el doble, y ellos la mitad, ellos andan por el 50%. Entonces, sistemáticamente, yo creo que hemos demostrado que hasta ahora somos capaces de crear más valor en solitario. Ya nos dijeron la primera vez y la segunda vez que nos íbamos a desmoronar en bolsa, ¿no? Y la verdad es que hemos tenido un comportamiento fantástico. ¿Ahora qué tenemos por delante? Pues tenemos por delante repartir cerca de 4.000 millones de euros entre dividendos y recompras, repartir capital por valor de casi 4.000 millones en menos de 4 meses, más o menos, ¿no? 5 meses. En repartir en 2 años y medio o algo menos de 2 años y medio el 40% de nuestro valor en bolsa. Es decir, que si una acción vale X hoy, en menos de 2 años y medio, vamos a devolver aproximadamente el 40% de ese valor. Y luego tenemos unos planteamientos de crecimiento estable. Estamos creciendo por encima de nuestro plan estratégico, que ya era ambicioso, y estamos creciendo tanto en volúmenes como en generación de capital. El banco se ha transformado, todavía le queda, y además, como le digo a nuestros compañeros del banco, ¿no? ¿Os imagináis la velocidad que vamos a coger cuando nos quitemos este peso de la OPA? Porque evidentemente crea incertidumbre de cara a los clientes, etcétera, ¿no? Y esa es nuestra batalla. Nuestra batalla es la batalla del valor, y todo el resto del ruido nos parece que es ruido. Has mencionado dos cosas importantes para los accionistas. Una es todo el esfuerzo que estáis haciendo para retribuir al accionista, que acabas de decir es histórico. Eso deja abierta la incógnita de cómo vais a conseguir seguir creando valor para el accionista después de haber puesto tanto dinero en dividendos, incluso el importe de la venta de TSB. ¿Cómo se convence al accionista de que si se queda, sigue habiendo recursos y músculo detrás para seguir creando ese valor que espera el accionista, que por eso lo es, ¿no? Pues es muy sencillo. Nosotros nos hemos comprometido a mantener un capital de primera calidad, Core Tier 1,
por encima del 13%, y estos repartos de capital están porque son en exceso de ese 13%. El BBVA tiene fijado un 12%, que es más bajo. Si fijásemos un 12%, podríamos repartir mucho más todavía, ¿no? Y somos capaces al mismo tiempo de crecer, hemos dicho en el plan estratégico a medio dígito, que es como se habla en los mercados, un 5% para que nos entendamos, y llevamos año sobre año un crecimiento que es claramente superior, más próximo al 7, al 8. Y eso lo podemos financiar al mismo tiempo que generamos capital. ¿Por qué? Porque es que ha habido una transformación del modelo que es tremenda y al mismo tiempo seguimos no sobrevalorados o poco valorados, porque en términos de múltiplos, en términos de variables clave y sencillas de análisis financiero, pues estamos por debajo todavía de la media de lo que es la Caixa, Bankinter y Unicaja, de la media de esos tres. Unicaja tiene un PER más alto que el nuestro, lo cual es estupendo. Quiere decir que nosotros estamos todavía bajos. Después de repartir los 2.500 millones de TSB, estamos proyectando tener un beneficio superior de cara al 2027. Y eso es algo que nos ha comprado el mercado. El otro día estaba en un foro en Estados Unidos, algo menos de gente que aquí, analistas, y hubo una votación al final. ¿Les parece que es realista, demasiado optimista o demasiado pesimista el planteamiento del plan estratégico del Banco Sabadell? Y salió un 60% realista, un 20% que éramos demasiado, perdón, un 30% que éramos demasiado conservadores y que lo íbamos a hacer mejor que eso, y un 10% que éramos demasiado optimistas. Es decir, en conjunto nuestras proyecciones son fiables y nuestras proyecciones dan entre un 21 y un 28% más de dividendos que las proyecciones del BBVA, comparándolas unas contra otras, pero no le cuento ya si vamos a segunda OPA, de la que supongo que hablaremos. Sí, quería entrar ahora precisamente en eso, ahora que se ha hablado de vuestros encuentros con los analistas, que nosotros también vamos chequeando, ¿no?, un poco qué es lo que piensan. Vuestro pronóstico respecto al resultado de aceptación de la OPA que termina este viernes, ¿cuál es? ¿Qué posición, qué quiniela estáis haciendo vosotros en el Vamos a ver, yo ese cálculo lo llevo haciendo desde hace meses y ahora cada vez lo tengo más actualizado y más afinado, ¿no? Porque como sabe usted, pues hemos estado la semana pasada en Londres otra vez, la anterior también, la anterior en Nueva York, y sobre todo tenemos también una información muy fehaciente de los accionistas minoritarios, porque de ese más del 40%, el 80% son depositantes del Banco Sabadell porque son clientes. Y si tiene usted paciencia, voy despacito, no tardaré mucho explicando y haciendo las matemáticas de cada uno de los grupos de inversores, ¿vale? Minoritarios, los que tienen sus acciones depositadas con Banco de Sabadell. Seguimos en el 1%. Cifras de ayer por la noche. Seguimos en el 1%. Ese 1%, dado que es el 33% del total de los minoritarios, pues corresponde a que han ido al canje pues un 0,3%. Ya tenemos un 0,3%. Eso aumentará, pero aumentará muy poco porque está aumentando de forma constante y seguimos en el 1%. El resto de los accionistas minoritarios, ese 10% o que va desde el 30 y tantos hasta el 40 y tantos, esos los seguimos menos porque tenemos menos información, pero también muy débil. En suma, de ese más de 40%, si llegamos a un 2-3% en total, 4%, que no sé cómo, porque es que el ritmo es muy constante todos los días, pues ya será mucho. Luego está un 20% que son los inversores pasivos. Esos siguen índices y harán su mejor estimación de cuánto va a ser la OPA para hacer lo mismo, porque ellos lo que quieren hacer es replicar lo mismo que hacen los demás. Y están estimando un 30%. 3 por 2, 6, un 6%. Si se lo sumamos al 2-3% anterior, todavía estamos por debajo del 10%. Le sumamos David Martínez, un 3,5%. Estamos por el 12%, más o menos, ¿vale? Que, por cierto,
lo de David Martínez no es irrevocable. Jurídicamente no es irrevocable. Y nos dijo que no era irrevocable. Es decir, él ha manifestado la intención. Bueno, hoy defienden un artículo que... Lo he leído, un artículo apasionante. Un artículo apasionante en el que se define como inversor a largo plazo. Es un fondo que es un fondo distrés. Un fondo distrés no es un fondo estratégico a largo plazo, es un fondo distrés y se define él a sí mismo de esa manera. Pero bueno, vamos por el 12. Desde luego, ¿es irrevocable? ¿Se ha confirmado que es irrevocable? Irrevocable es cuando tú te comprometes con el BBVA que ese canje no es revocable. Y no es irrevocable. Ni tampoco ha dicho que vaya a ir con la totalidad, puede ir con parte. ¿Vale? Pero aceptemos pulpo como animal de compañía y pongámoslo si vamos por el 12 o por ahí. Y entonces queda un 30% de institucionales. ¿Vale? Y vamos por un 12. De ese 30, la mitad más o menos le gustaría que saliese la operación y la mitad más o menos no le gustaría que saliese la operación porque le parece que ya no tiene sentido. Incluso muchos de los que creyeron que tenía sentido al principio ahora creen que no. Pero además todos están convencidos de que es mejor la segunda OPA. Entonces, si de esos un 15 quisieran, yo tengo muchísimas dudas de que vayan con todo, pueden ir con parte. Con lo cual, me parece que rozar el poste del 30 es extraordinariamente difícil. Bueno, las cuentas que hace BBV son muy distintas, le salen... Son las del gran capitán. Pero pongámonos que vamos a esa pero segunda OPA. las ha detallado el BBVA, ha ido punto por punto detallando cómo calcula o simplemente ha hecho afirmaciones generales. Bueno, es que es muy distinto. Hay un cálculo que tú haces que es progresivo la asistencia de minoritarios, que dice la estadística que generalmente el 80% de los accionistas suelen ir en el último momento. Porque de los institucionales. Yo le puedo decir que el goteo es constante. Desde hace una semana y media el goteo es constante. Es el mismo porcentaje. Sube un poco, baja un poco, sube un poco, baja un poco. Constante. ¿Por qué? Porque hay un seguimiento fortísimo por parte del BBVA, que están en su perfecto derecho, que están llamando incluso a los clientes diciéndoles, a sus clientes diciéndoles, oye, ¿tú tienes acciones del Sabadell? Las que no están depositadas con ellos. Y están haciendo una búsqueda exhaustiva y eso lo persiguen a fondo. Y entonces van consiguiendo unas pequeñísimas... No es como el inversor institucional, eso sí, esos esperan al último minuto. Por eso cuando se dice que hay un gran compromiso, no hay ni una irrevocable en este momento. Y si alguien en algún momento dice que va a ir, preguntaremos que si esa es un compromiso irrevocable, que es el único, porque si no puedes hacer de liebre. De todas formas, si vuestros accionistas hacen caso a vuestros mensajes, irían a la segunda OPA y tendríamos resuelta la operación en vez de en una primera OPA, en una segunda OPA. ¿Y eso qué ventaja tiene? Bueno, vamos a ver, nosotros nos hemos dedicado desde hace muchísimo tiempo a la defensa exhaustiva, por supuesto, de nuestros clientes, por supuesto, de la gente que trabaja en el banco, pero sobre todo de nuestros accionistas. Y la prueba es que les hemos multiplicado por 12 el valor. Y desde que rechazamos la primera oferta, luego rechazamos la segunda. La primera oferta era a 1,90 y tantos. Si hubiésemos ido a 1,90 y tantos, ahora nos hubiésemos revalorizado igual que el BBVA, es decir, la mitad que el Banco Sabadell. Porque no olvidemos que el BBVA, que es un gran banco, pero está pasando por un momento complejo por México, se ha revalorizado la mitad que los bancos españoles y por debajo de la media europea, clarísimamente. Es el peor comportamiento en bolsa de los bancos españoles desde que lanzó la OPA. En eso han tenido mala suerte, porque tu moneda de cambio es absolutamente crítica cuando haces una operación de este tipo y ha durado mucho tiempo. ¿Por dónde íbamos? Por la segunda OPA. ¿Qué ventajas puede tener que acudan pues mire al final los accionistas a la segunda OPA? Pues mire usted, de resolverse en 17 meses, se resolverá en cerca de 2 años. Sí, pero fíjese usted, el que vaya a la primera OPA se queda con acciones del BBVA. Ya las tiene. ¿Vale? Entonces, en la segunda OPA todavía nadie sabe cuál va a ser el precio. Ahora se está citando
un artículo que no es el que está en el folleto. En el folleto el propio BBVA propuso, la CNMV aceptó y a nosotros nos parece que es la interpretación correcta, es el 9.2e. El 9.2e de la ley de OPAs lo que dice clarísimamente es que es el precio medio ponderado de las compras y ventas del día de la transmisión de las acciones, de la adquisición de las acciones. Eso no es el último día de canje, eso no es el día 10, eso es el 21, que es el día de la liquidación. Puede haber una fecha anterior con determinadas hipótesis, pero desde luego no es ese. Y no es igual, no sabemos cuál será, pero no es igual. Y lo que dijo el presidente de la CNMV es que sería igual o superior. Y es lógico, porque cuando tú tiras tan cerca del poste en una OPA hostil para comprar barato, no te salen los números a la primera. ¿Por qué no van a tener un 50% de aceptación? Imposible, porque el precio es muy malo. Si el precio fuese muy bueno, no estaríamos discutiendo de segundas OPAs, de terceras OPAs o de nada. Estaríamos simplemente diciendo, bueno, pues a ver si sacan un 60, un 70, como dicen ellos, pero es que el precio es muy malo. Y publicaban ustedes hoy precisamente que la Citi considera que no llegan al 50% y que sí superan el 30%. Yo tengo muchas dudas de que lleguen al 30%, pero podría ser, porque todos estos cálculos son algo, bueno, pues complejo. Entonces, el que vaya a la segunda OPA se queda con un precio que en principio puede ser mejor, pero sobre todo se queda con una opción abierta. Todavía tienen las acciones del Sabadell y durante 3 o 4 meses, si ve que esas acciones suben, se las queda. Si ve que esas acciones bajan, pide el dinero. Y los mercados se mueven bastante juntos. Es decir, que puede darse el caso de que el mercado baje también el BBVA y en ese momento tenga que poner hasta 12.000 millones en efectivo encima de la mesa. Eso sería lo que llaman los anglosajones un golpe doble, un double whammy, porque lo que se encontraría es en un momento blando de mercado, con encima teniendo que poner 12.000 millones. El presidente del BBVA ha asegurado que es imposible que tengan que hacer una ampliación de capital. Bueno, si llega a los 12.000 millones, porque se quedan muy cerca del 30%, y el precio de las acciones está por debajo, y entonces acude todo el mundo a la segunda OPA, podría llegar a esa cifra, y si llega a esa cifra, no hay recursos suficientes. El BBVA debe tener 5.000, 6.000 millones de exceso que irían a dividendos y a recompras de acciones, que desaparecerían del mapa, porque es que 12.000 millones son el equivalente a las distribuciones de capital de BBVA de los últimos 2 años y medio. Entonces, el que va a la primera se encuentra con el riesgo de una acción totalmente deprimida y además que hay que pagar a los otros, a los que no han ido 12.000 millones, y sin embargo el que se espera la segunda, pues tiene sus acciones de Sabadell, si suben se las queda y si baja todo, pues las vende y no tiene el problema de los que fueron a la primera. Es decir, lo de que ir a la primera y ir a la segunda es lo mismo, no tiene nada que ver. Y es por eso por lo que los institucionales tienen tantas dudas. Incluso esa más o menos mitad de los institucionales que todavía les gusta la operación, les cuesta mucho ir de pleno a la primera. Y por eso digo que a lo mejor van en parte. Y por eso digo que si surge alguna liebre que diga, no, yo voy a ir, pues que lo hagan irrevocable, para que tengamos la certeza de que no están intentando arrastrar al mercado y quedarse ellos a la segunda. Ya. Bueno, así, con tanta incertidumbre... Esto se ríen. Estas son las conversaciones que estamos teniendo en Londres, ¿eh? Esto es así. Es decir, estamos en una situación en la que a algunos de esos institucionales lo que les gustaría es que fuese el otro a la primera para ellos ir a la segunda. Interesante. Sí, no, esto es como una partida de póker, todo el lío que tiene esta OPA. Me pregunto si el hecho de que el Supremo haya aceptado el recurso de BBV contra el Gobierno
podría afectar a este proceso? Irrelevante. Esto y lo de la Comisión Europea se resolverá mucho después. Esto estará ya todo terminado. Podría estar ya Sabadell integrado en BBV o ir por caminos distintos. Ya, o sea, el futuro ya estaría definido. Totalmente. Bueno, pues justo hemos llegado al momento... Al 0-0. Al 0-0. Al famoso 0-0. Bueno, ya es un 1%. Sí, esto... Muchas gracias, César, por Muchas gracias. las aportaciones. Gracias por venir. Muchas gracias.